Y hermanos, como les decía, ¿verdad? El día de hoy, dentro de todo este estudio completo de cómo evitar, cómo enfrentar las trampas de la vida, el día de hoy nosotros nos vamos a concentrar en la trampa de la injusticia, que es lo que toca el día de hoy. Ahora, ¿cuántos de nosotros, verdad? Una pregunta en general para todos, ¿cuántos de nosotros podemos afirmar que hemos sido víctimas de un acto de injusticia? ¿Verdad? Que algún tiempo cada uno de nosotros, ¿verdad? Ha experimentado o ha sido víctima de una injusticia. Injusticia, hermanos, ha existido todo este tiempo, hermanos. Inclusive se ve desde tiempos bíblicos. Tenemos a Caín matando a su hermano Abel como un ejemplo de una injusticia cometida desde tiempos bíblicos. El autor de Eclesiastés, ¿verdad? El predicador en Eclesiastés 7:15 nos dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. Ahora, hermanos, y ese es también un aspecto que debemos enfatizar, ahora siendo la temporada de pagar nuestros impuestos, ¿sí, hermanos? ¿Estamos listos? ¿Ya lo hemos pagado? ¿Nos deben o debemos? No se sabe, ¿verdad? Pero ahora siendo la temporada de pago de impuestos, la pregunta es: ¿a cuántos de nosotros nos toca pagar nuestros impuestos este año? ¿Cuántos de nosotros, o cómo se puede decir, verdad? Levante la mano. ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos pagando demasiados impuestos de manera injusta, más de lo que nosotros deberíamos, ¿verdad? ¿Quién levanta la mano, verdad? Eso a veces siempre puede ser cierto, ¿verdad? Que pensamos o concluimos que estamos pagando más impuestos de lo que nosotros deberíamos. Algunos de nosotros inclusive alegaríamos que hay otros que deberían pagar más impuestos que nosotros, pero no lo hacen porque saben cómo trabajar el sistema, saben dónde están los puntos débiles de la ley para aplicar esas ventajas y para que no paguen tantos impuestos como un humano común y silvestre como uno de nosotros que no sabe de estas cosas normalmente lo pagaría. Ahora, hermanos, con esta introducción del pago de impuestos con referencia a las trampas de la injusticia, mi intención aquí no es minimizar el hecho de que en el mundo hay gran injusticia que está pasando en el mundo. Y inclusive en el momento que estamos hablando, la injusticia está existiendo en el mundo. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien evadir una condena de cárcel aún admitiendo que cometió el delito? ¿Cómo es posible que otro empleado reciba el ascenso cuando la idea fue enteramente tuya? ¿Verdad? Y eso es por qué a veces se hacen acepción de personas, y esto me incluye, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué a veces hacemos acepción de personas, dándoles preferencias? Si es hombre o porque si es mujer, o porque si está demasiado joven, o porque ya está de avanzada edad, que si es rico, que si es pobre, tantas cosas, hermanos, tanta injusticia. Sabemos, hermanos, sabemos que nosotros como creyentes en el Señor, sabemos que Dios está a favor de la justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que Él está en contra de la injusticia, incluso, hermanos, injusticia en las cosas más elementales. El escritor de Proverbios, por ejemplo, hermanos, nos menciona algo al respecto. En Proverbios 20:23 nos dice, ¿verdad?, que abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Para Dios, el hecho de mentir en cuanto al producto que estamos ofreciendo, vamos al mercado y compramos 2 libras de carne y al final cuando llegamos a la casa
resulta que que tiene 4 onzas menos. Ese es un acto de injusticia, ¿verdad? En el momento, en la manera más elemental posible. Sin embargo, hermanos, Dios es un Dios de justicia. Y ahora en este aspecto, hermanos, nosotros, si alguien podemos ver, ¿verdad? Si alguien enfrentó circunstancias lejos de ser las ideales, este fue el José del Antiguo Testamento. Él fue encarcelado injustamente, olvidado y abandonado por todos. Sin embargo, él no fue vencido por esas circunstancias, ya que Jehová estaba con José. Hermanos, me acompañan en oración antes de empezar este estudio, o usted quisiera hacer un comentario antes de empezar. Hermanos, oremos. Padre amado, gracias, Señor, por tu bondad, Señor, gracias por tu misericordia que nos extiendes, Padre amado, a nosotros. Aún así, Padre Santo, reconocemos, Señor, que de alguna manera nosotros también hemos sido injustos en contra de alguien. Perdónanos, Señor, de esta falta, Señor, tan grave, Señor, porque tú aborreces, mi Señor, la injusticia. Asimismo, Padre Santo, te pedimos que nos des, Padre amado, este conocimiento, Señor, esta sabiduría tuya, Señor, de que tú, Padre amado, siempre estás trabajando aún en medio de la injusticia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidar de esa gran misericordia que tú tienes con nosotros, aún en medio de las dificultades tan difíciles ocasionadas por la injusticia. Padre amado, ayúdanos para aprender más de tu palabra, Señor. Y esta mañana te pedimos, Padre amado, que nos ilumines, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, como un contexto, ¿verdad?, de este estudio, en la clase anterior, en la sesión anterior, habíamos aprendido de que José había sido encarcelado por un crimen que no cometió. La esposa de Potifar, ¿verdad?, trató repetidamente de seducirlo, pero él nunca cedió a sus intentos. José nunca cedió a sus intentos. Entonces esta señora, enfurecida por esa negativa a tener una relación con ella, lo acusó de intentar violarla. Consecuentemente, ¿verdad?, como cualquier esposo, consecuentemente Potifar mandó encarcelar a José. Acusado injustamente, José tuvo que superar la injusticia, en este caso, tras las rejas. José, como dice el versículo 20, José fue puesto en la cárcel injustamente. Él no merecía ser encarcelado. Y ahora, ¿verdad?, era un hombre inocente, ahora forzado a estar confinado entre rejas. La injusticia se cruzará también en nuestro camino, hermanos, hermanas, tarde o temprano, hermanos. Ante la injusticia, seríamos sabios para seguir haciendo el bien. Eso nos hace ser sabios, que ante la injusticia nosotros deberíamos seguir haciendo el bien. José no soportó la injusticia solo, y eso es algo también que nos puede servir de consuelo para nosotros. Si bien es cierto, José estaba pasando por una injusticia al ser metido en la cárcel, él no soportó esta injusticia de manera solitaria. ¿Por qué, hermanos? El versículo 21 lo explica. Porque Jehová estaba con José, hermanos. Ahora, si esta verdad no fuera más que suficiente, Dios, dice, mostró su misericordia a José. Le extendió su misericordia. En la Nueva Versión Internacional dice que Dios no dejó de mostrarle su amor a José. Esto, hermanos, es una verdad tan importante, hermanos, que si nosotros estamos viviendo en un tiempo de injusticia en estos momentos, no permitamos que esa injusticia nos ciegue del amor, del favor de Dios que tiene para con nosotros. Es la misericordia de Dios. En lugar, hermanos, de enfocarnos en nuestra desgracia, enfoquémonos en Dios. A pesar de nuestra situación, hermanos, Dios sigue siendo soberano y todavía puede hacernos avanzar. Como dice la idea central, hermanos, continuemos esforzándonos por avanzar. ¿Por qué, hermanos? A pesar de las injusticias, ¿por qué?
porque Dios extiende su misericordia a nosotros. Aunque vemos aquí que la reputación de José quedó en ruinas, lo importante aquí, hermanos, es que su carácter no se vio comprometido. El Señor siguió obrando en José para que pudiera vivir de lealtad a Dios sin importar lo que sucediera. La injusticia no había erosionado la integridad de José. La vida en prisión no lo había cambiado para peor, no lo había convertido, como dicen, ¿verdad?, en una persona amargada. Hermanos, como quizás algunos de nosotros optaríamos por comportarnos, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la ruta más fácil. Esa es la ruta más fácil, que quizás convertirnos en personas amargadas en vez de nosotros no ser encegados por la injusticia, más bien ver que siempre Dios es misericordioso en todo momento. Después de un tiempo, también así Dios le abrió los ojos al jefe de la cárcel. ¿Para qué? Para ver esta bondad que estaba impartiendo Dios a José, de tal manera que a su debido tiempo, este carcelero se dio cuenta de que José poseía la capacidad de hacer mucho más de lo que había considerado en un principio. Lo que vio este carcelero lo llevó a creer que José sería capaz, dice, de estar al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Eso lo dice el versículo 25, hermanos. No dice de algunos, ¿verdad? Dice de quiénes, de todos los presos que había en aquella prisión. Y no solamente eso, hermanos, todo, todo. ¿Qué significa todo? Todo, ¿verdad? Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? José, hermanos, ¿verdad? El jefe de la cárcel se benefició de su decisión de utilizar estas excelentes habilidades administrativas de José. Noten, hermanos, que cómo está, si nosotros conocemos el resto de la historia, hermanos, aquí podemos ver cómo Dios estaba trabajando en la vida de José. De alguna manera estaba en entrenamiento para el cargo que él iba a desempeñar, ¿verdad? Pero no vayamos a adelantarnos a esa parte de la historia de José, aunque ya la sabemos. Pero lo que sí podemos ver, ¿verdad? Ahora nos podemos preguntar aquí en estos versículos, ¿qué hacía o quién hacía prosperar a José? ¿Quién lo hacía siempre ser exitoso en toda cosa que se le destinaba a hacer? Es sorprendente, hermanos, cuán similares son los versículos 21 al 23 aquí que estamos viendo a los versículos 3 al 6 anteriores al capítulo, que lo hemos visto en la sesión pasada. Déjenme ponerlo aquí, ¿verdad? Como un marco de referencia. El versículo 6, donde dice que Potifar dice que solo tenía que preocuparse de lo que iba a comer, ya que José se encargaba de todo el cuidado de la casa de Potifar. Y aquí en el versículo 23, hermanos, vemos, aquí en el versículo 23, vemos cómo el jefe de la cárcel no se preocupaba en nada. ¿Por qué? Porque dejaba todo en las manos de José. El secreto del éxito de José fue el favor soberano de Dios. El Señor eligió estar con José y colmar de bondad al muchacho este, y lo colmó de tanta bondad. Era Dios. En otras palabras, hermanos, era Dios yendo delante de él y abriendo las puertas para él. Y que podemos preguntarnos, ¿verdad? Y esta es una pregunta que quizás si usted tiene algo que cómo responderla, comentar, es que podemos aprender de José acerca de siempre hacer el bien a pesar de la injusticia. Si nosotros vamos a la página 100 de la guía de estudio, nosotros vemos aquí en la página número 100, dice que esta nos dice que incluso en medio de su circunstancia de haber sido puesto en prisión injustamente, José no había perdido su relación
con Dios. Nuestra relación con Dios no debe depender de nuestras circunstancias. Y como dice en esta guía, de hecho, muchas veces son las circunstancias difíciles las que nos acercan más a Dios. Y por lo general es en medio de todas las pruebas que nos acercamos más a Dios y pedimos su ayuda y pedimos su misericordia. Quizás José se vio tentado a rendirse por causa de la injusticia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces queríamos tirar la toalla, verdad? Ante la injusticia que vemos, ante el sufrimiento que vemos. Sin embargo, vemos que siguió teniendo una relación estrecha con Dios y que Él lo bendijo por ello. Entonces ahora vayamos al capítulo 40, ahora sí, hermanos, ¿verdad? Y particularmente a los versículos 4-8, del 4 al 8, pero para entrar en el contexto, déjeme decirle, ¿verdad?, que los versículos del 1 al 3 de Génesis 40 narran que el faraón mandó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos a la misma prisión en la que José estaba encarcelado. Y dice el versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Hermanos, cuando nosotros leemos este versículo 4, quizás no nos damos cuenta de algunas palabras claves. Aquí hay una palabra clave en el versículo 4. Aunque esta no es parte del estudio, pero déjeme decirle, hermanos. Cuando dice que José les servía y estuvieron en días en la prisión. Aquí, hermanos, esa es la actitud de un líder. José estaba siendo preparado por Dios para ser un líder. Y eso es algo paradójico, hermanos, porque en el mundo que nosotros vivimos, el liderazgo es la manera como siempre se ve alguien que tiene poder, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene la capacidad de influir a las personas. Eso es lo que hace un líder, hermanos. Ante los ojos de Dios, el líder es el que sirve. El líder es un servidor. El líder es un siervo. Y eso, hermanos, es algo muy, muy importante. Cuando Dios hablaba con Moisés, Él no se refería a Moisés como su líder. Si bien es cierto, Moisés fue el líder espiritual del pueblo de Dios, Dios se refería a Moisés como su siervo. ¿Sí, hermanos? Cerrando paréntesis. Pero eso es lo que quería notar en esta palabra clave, la parte, lo que dice servía. Ahora regresando a la narrativa, hermanos. La pregunta para nosotros sería, ¿cómo actuó José frente a la injusticia cometida en contra de él? A veces, como nosotros reaccionamos, hermanos, ¿verdad? Cuando a veces somos el dueño de la pelota y jugamos un partido de fútbol en las calles, y cuando me meten el gol, me enojo. No, esto es injusto, ¿verdad? Me has metido un gol de posición adelantada, así que me enojo, agarro mi pelota y me voy a mi casa. Esa no fue la respuesta de José, ¿verdad? Un acto de, ¿cómo se dice? De berrinche, ¿verdad? No fue de esa manera. Hermanos, cuando somos víctimas de la injusticia, a menudo permitimos que la indignación tome control de nosotros, que esta emoción tome control de nosotros, tanto que nuestra situación injusta nos descargamos estas frustraciones con otras personas. Esto es muy, 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 ¿cómo se puede decir? Peligroso, hermanos. Como creyentes en Cristo, nuestra actitud debería ser contraria a tratar de cobrar retribución por la injusticia cometida en contra de nosotros. Como en el ejemplo que pusimos en la introducción, hermanos. A veces tratamos de justificar nuestras acciones de ciertos trucos
que encontramos en la manera de cómo no pagar tantos impuestos con el fin de no pagarlos, ¿verdad? Trucos que son legítimos porque la ley lo permite, es legal. Pero algunas veces, hermanos, esos trucos son muy inmorales. Justificarnos no pagando o haciendo esos tipos de trucos son acciones son acciones, ¿verdad?, que no debería ser en nosotros. Por lo tanto, a veces, hermanos, eso no debe funcionar, eso no debe hacerse así. Y a veces, hermanos, reaccionamos con amargura. Y en la sesión número 5, hermanos, Dios mediante, nosotros vamos a ver la trampa de la amargura. Cómo nosotros podemos evitar esa trampa de la amargura. Ahorita estamos viendo la trampa de la injusticia, que es inevitable, hermanos. Vamos a ser víctimas de injusticia. Y eso, sin embargo, aquí podemos aprender cómo superar y cómo evitar, en otros casos, una reacción negativa ante la trampa de la injusticia. Aquí José nos mostró un enfoque diferente ante la injusticia cometida en contra de él. Su respuesta como víctima de la injusticia nos anima a acercarnos a los demás en lugar de descargar nuestra frustración con ellos. El enfoque de José quedó a la vista cuando conoció a estos dos nuevos prisioneros, hermanos, ¿verdad? Uno fue el jefe de los coperos y el otro fue el jefe de los panaderos. Esas son las identidades de estos dos funcionarios que estaban encarcelados, ¿verdad? Estos señores tenían una relación íntima con el rey, con el faraón, ¿verdad? El copero trabajó muy cerca con el rey, protegiéndolo de ser envenenado. El panadero también, hermanos, servía como miembro del círculo íntimo del rey por esa misma razón. Imagínense, hermanos, ¿verdad? Tenía que confiar en el copero, tenía que confiar en el panadero. Imagínense que le lleven las tortillas envenenadas. No, hombre, ¿verdad? Ya el faraón ya no estaría vivo. Entonces, una noche, cada funcionario que estuvo encarcelado tuvo un sueño. Aunque ambos tuvieron sueño en la misma noche, lo que soñaron fue algo diferente. Entonces, y aquí vemos cómo José hizo más que cumplir con su deber de solamente servir a estos hombres. Él se preocupó sinceramente por ellos cuando les vio tristes, cuando los vio angustiados. Dice el versículo 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Vemos aquí, hermanos, que no era necesario de intercambiar palabras. José tuvo este don, podríamos decir, esta habilidad de percibir que había algo mal en estos dos señores, solamente por la manera como estaban sentados, quizás, la manera como mostraban estos aspectos externos, ¿verdad? De su estado interno de tristeza. Y él los miró, o sea que no habló, ¿verdad? Los miró y le preguntó, ahora, al mirarlos, ¿verdad? Los preguntó cuál era la causa por la que estaban de esa manera. El lenguaje corporal de estos dos hombres indicaban que estaban perturbados y José se dio cuenta de esa manera. Él no permitió, ¿verdad?, que sus propias circunstancias, las circunstancias de José y sus preocupaciones por su propio bienestar le impidieran preocuparse y estar atento por los demás. Cuando les preguntó sobre su tristeza, explicaron ellos, ¿verdad?, por qué estaban tristes, por qué estaban cabizbajos. ¿Y por qué? Porque habían tenido sueños y no tenían quien se los explicara. En la antigüedad, los sueños eran un vehículo de revelaciones divinas y los egipcios, ¿verdad?, lo creían. En ese sentido, José se opuso a la cultura cuando sugirió de que de Dios son las interpretaciones. Eso es lo que le dice, ¿verdad? No son de Dios las interpretaciones. Una pregunta retórica, porque esa es la respuesta. De Dios son las interpretaciones. José señaló a estos hombres a Dios como el único que tiene el poder de explicar correctamente un sueño. José animó al copero y al panadero a cumplir sus sueños con él para que Dios lo usara para darles la interpretación
adecuada. José les dice, contádmelo ahora, ¿verdad? Denme todo, cuéntenmelo. ¿Por qué, verdad? Porque él estaba no interesado en el sueño, ¿verdad? Sino que él estaba interesado en mostrarles a estos hombres que de Dios venían las interpretaciones de los sueños. Hermanos, ¿qué podemos aprender aquí también, hermanos? Mientras nosotros pasamos por grandes pruebas en la vida, nosotros debemos seguir el ejemplo de José y confiar en que Dios todavía está obrando en nosotros. Una de las tentaciones más fuertes en el sufrimiento es, hermanos, revolcarnos en nuestra autocompasión. Nos volvemos hacia adentro y perdemos la vista de todos los demás que nos rodean y que también, hermanos, están sufriendo. En 2 de Corintios capítulo 1 y del versículos del 3 al 4, aquí vemos como Pablo nos dice, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, hermanos, para que podamos también en nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vemos aquí cómo es lo que dice Pablo, ¿verdad? Nuevamente en 2 Corintios del 3 al 4. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros a esto, hermanos? En las temporadas de pérdida, en temporadas de sufrimiento, nosotros debemos seguir el ejemplo de José y continuar nosotros guiando a otros hacia el Señor. En los versículos 20 al 23, nosotros vamos a ver algo también, hermanos. Los dos funcionarios, ¿verdad? Entre los versículos 9 a 19, si usted los puede leer en casa, los dos funcionarios le contaron a José sus sueños. Bajo la inspiración de Dios, José proporcionó una explicación a cada uno de ellos, ¿verdad? El mensaje fue favorable para el copero. Él sería liberado y restaurado. Y aquí también, déjenme mostrarles el versículo 14 y 15 de Génesis 40. Porque aquí, hermanos, en estos pasajes, es uno de los pocos lugares en la narrativa general de la historia de José donde tenemos una idea de los sentimientos sobre lo que José estaba pasando, la situación que José estaba pasando. ¿Qué dice aquí, hermanos? Acuérdate pues de mí, le dice al copero, al jefe de los coperos. Acuérdate pues de mí. Acuérdate pues de mí. Y eso me hace acordar esta película de Disney, ¿verdad, Coco? Cuando el personaje principal le dice, remember me, acuérdate de mí. ¿Quién no quisiera, hermanos, que la gente se acuerde de uno, hermanos, verdad? Eso es algo también, una necesidad que todas las personas, ¿verdad? Inclusive las personas que están en la cárcel, hermanos, ya sea de manera justa, ya sea de manera injusta, hermanos, acordémonos también de estas personas, hermanos. Dice José, acuérdate de mí. Y dice, ¿verdad? Te ruego. Y eso es una palabra muy fuerte, hermanos. Te ruego, imagínense la emoción, el sentimiento de José, que estaba en una prisión de manera injusta. Te ruego que uses conmigo de misericordia. Y dice, le explica, ¿verdad? Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. No he hecho nada malo. No he hecho nada que yo merezca estar en esta cárcel. Vemos aquí, hermanos, cómo la emoción que estaba experimentando José, ¿verdad? También leemos en estos versículos que el sueño del panadero no fue tan favorable para él, ¿verdad? Sabemos que él sería ejecutado después. En el versículo 20 vemos que 3 días después que pasaron, ¿verdad? La explicación de los sueños, la interpretación de los sueños a estos dos funcionarios, el faraón organizó un banquete para celebrar su cumpleaños.
Es interesante aquí, disculpen, ¿verdad? Voy a poner un paréntesis aquí. Es interesante, ¿verdad? Que en esos tiempos ya se celebraban cumpleaños. La verdad que interesante, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? Los cumpleaños eran fechas importantes para las personas como el faraón, ¿verdad? Pero me imagino que el panadero que le habría hecho un pastelito con sus velitas. Bueno, no sé, ¿verdad? Perdón, cierro paréntesis. Pero es algún detalle, ¿verdad? Que no se me salía de mi mente. Bueno, ¿verdad? Celebró sus cumpleaños. Invitó a todos sus sirvientes, pero en otras palabras, a todos sus funcionarios, incluyendo a los dos prisioneros. Entonces, en los versículos 21 al 22, los prisioneros escucharon el juicio del faraón uno a la vez. Primero, el jefe de los coperos escuchó su veredicto. Faraón lo restauró, en otras palabras, le hizo volver a su oficio al prisionero, ¿verdad? Y a su posición y lo puso de nuevo a trabajar. Al jefe de los panaderos fue ahorcado y esta fue según lo interpretado por José, hermanos, ¿verdad? Como dice el versículo 22, porque José escuchó los sueños del jefe de los coperos y de los panaderos y los interpretó con precisión, con la ayuda de Dios, por supuesto. José, aquí en este punto, seguramente, ¿verdad? Esperaba que pronto sería reivindicado y su tiempo en la prisión estaba a punto de llegar a su fin. Por fin, ¿verdad? Así, hermanos, usted cuando está pasando por tiempos de prueba, sobre todo cuando son tiempos de injusticia, quizá ve usted una luz en el camino, una luz donde se ve una posibilidad. Y ahí, ¿verdad? Usted se aferra en esta luz. Jesús, así también José seguramente estaba esperando que ya el copero le va a decir al faraón, el copero le va a decir al faraón, ya yo debo estar listo. Desafortunadamente, ese no fue el caso. Aunque José cumplió su promesa de interpretar los sueños, ¿qué pasó con el jefe de los coperos? No se acordó de José, sino que le olvidó. Hermanos, a veces también son cosas tan difíciles que pasan, ¿verdad? Pero no nos impacientemos cuando las cosas no parecen bien. Vayamos a la página número 103 de la guía espiritual, de la guía de estudio, perdón, guía de estudio personal. ¿Ya me pasé? No. 103. No nos impacientemos cuando las cosas no parecen ir bien. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos recordar ante todo que Dios siempre está obrando. Recuerda que siempre Dios está obrando. Muchas veces, así también pasa en nuestras vidas, hermanos. Pensamos que ya viene la solución del problema, ya viene la solución de la situación que estamos pasando, pero no nos desanimemos, ¿verdad? Cuando las cosas no salgan como uno quiere. Si bien es cierto, el copero no se acordó más de él, José tendría que esperar otros 2 largos años en la prisión, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Dios mediante en la siguiente sesión, ¿verdad? Porque usted va a leer en Génesis 41 y en el versículo 1, que dice que pasarían 2 años luego de que recién el copero se acuerde de José. ¿Qué podemos decir, hermanos, de todo esto? La gente a menudo nos decepciona. Eso es algo, como se puede decir, inevitable. Yo también a usted lo puedo decepcionar, ¿verdad? Lo cual le pido disculpas. Pero también duele ser pasado por alto o completamente olvidado por otros. Y José pudo haber sido olvidado por la gente, incluido el copero, pero Dios nunca, nunca lo olvidó. Los planes del Señor son siempre perfectos y siempre a su tiempo. José tuvo que seguir siendo paciente y longánimo. Esta palabra longánimo no se usa mucho en nuestro español actual, ¿verdad?
en el diccionario dice, ¿qué significa ser longánimo? Dice, tener o mostrar paciencia a pesar de los problemas. Y dice que especialmente cuando esos problemas han sido causados por otras personas. En inglés esta palabra longánimo es una sola palabra, también long suffering, que eso lo podemos ver en Colosenses 1:11. Cuando el apóstol Pablo nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y para toda longanimidad. Aquí está otra vez esta palabra. ¿Cómo podemos concluir, hermanos, con este estudio? La vida no siempre es justa. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Todos luchamos contra las injusticias, eso también lo sabemos. Pero ¿qué aprendemos aquí con esta conclusión, con este estudio? Que la trampa de la injusticia es inevitable. Pero esto es lo que podemos aprender de la historia de José. Seguir haciendo el bien a pesar de la injusticia. Suena fácil, hermanos, ¿verdad? No, ¿verdad? Es difícil, hermanos. Es difícil, hermanos, pero no es imposible. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos brinda su amor, porque Dios nos brinda su misericordia aún en los momentos difíciles. Eso es lo que podemos aprender aquí. Quizás, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, bueno, no quizás, definitivamente, nuestro Señor Jesucristo es totalmente justo. No hay injusticia en él. Y aún así, hermanos, la más grande injusticia del mundo fue cometida en contra de él. Él fue injustamente muerto de la manera más horrible que se había inventado en esos días, clavado en una cruz. Frente a la injusticia que estaba sufriendo nuestro Salvador, él no abrió su boca para protestar, como dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cuántos de nosotros, verdad, quisiéramos ir a las calles a protestar por la injusticia? Esa no es la manera cristiana, hermanos. ¿Qué nos pide nuestro Señor Jesús de nosotros, sobre todo cuando pasamos por injusticia? Que llevemos su yugo y que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, pasemos ahora, ¿verdad?, a la sección de preguntas, comentarios, quejas, protestas o no protestas. Lo que usted quiera decir, hermana. Pero antes, déjeme apagar el modo de grabación.